tal? Les vamos a hablar de ciertos temas acerca de la programación orientada a objetos. El primer tema va a ser la herencia. Dice que la herencia, dice que existe herencia cuando una clase hereda sus atributos y métodos a otra clase, y a estas clases se le llama la clase padre y la clase hijo, la cual la clase padre le hereda sus atributos y sus funciones y métodos a la clase hijo, la cual puede tener otros métodos, otras funciones, pero estas no pueden ser heredadas al padre, sino que se quedan en ella misma. La agregación. Esto indica que una clase es parte de otra, pero si se destruye una, sigue existiendo la otra, como por ejemplo en un ejemplo muy básico que sería la empresa y los clientes. Si la empresa deja de existir, igual los clientes siguen existiendo, entonces no hay ningún problema ahí. Eso quiere decir la agregación. Ahora la composición es totalmente diferente, en donde decimos que volviendo al ejemplo de la empresa y ahora en una nueva clase que se llama empleado, la clase empleado va a estar contenida dentro de la clase empresa. ¿Qué significa eso? Que si la clase empresa deja de existir, la clase empleado también. Relaciones entre objetos. Existen dos relaciones entre objetos muy marcadas, que son los enlaces y la agregación. ¿Qué son los enlaces? Son los tipos de mensajes que se envían los objetos entre sí, entre la misma clase o entre otras clases. Media vez estén en el mismo paquete y no hayan restricciones acerca de los accesos hacia ellas mismas. La agregación es como lo indicamos también anteriormente, en donde el objeto sigue existiendo aunque la clase ya no esté. Los tipos de atributos depende de los que vayamos a usar dentro de nuestra clase, y que a la larga es un objeto que puede ser cualquier cosa. Lo podemos definir como int, como string, como boolean, como float, entre otros tipos de atributos, los cuales pueden estar dentro de una clase, como las características como tal de la clase. El encapsulamiento es un mecanismo que consiste en organizar datos y métodos de estructura, conciliando el método en el que el objeto se implementa, es decir, evitando el acceso a datos por cualquier otro medio distinto a los especificados. Esto quiere decir que si no se le da permiso a otra clase o otro paquete para acceder al paquete en donde quiera acceder, valga la redundancia, nunca va a entrar. Esto es a través de los tipos de acceso también, entonces tiene que ver mucho ver los tipos de acceso con el encapsulamiento. El polimorfismo está relacionado con el comportamiento de los objetos, por lo que podemos definir que un objeto poliformo es aquel que tiene varias formas de comportarse, más específicamente varias maneras de hacer las cosas. Podemos decir que una función o un método se puede realizar de diferentes maneras dependiendo del uso que se le quiera dar dentro del software o dentro del programa que estemos haciendo, tanto web como de escritorio. La abstracción consiste en aislar un elemento sin contexto o el resto de los elementos que lo acompañan. En programación el término se refiere al énfasis en el qué va a hacer el objeto más que en el cómo lo va a hacer. Entonces esta es una característica de la caja negra. Estos son los conceptos que quería hablarles el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharme y